en el libro de Apocalipsis. Apocalipsis capítulo 2, verso 8. Vamos a leer Apocalipsis 2, 8 hasta el 11. Y cuando lo encuentren, pues cesarán las páginas de sonar. Leemos entonces en Apocalipsis 2, 8 en adelante, y lo leo de la Nueva Versión Internacional. Dice así: en el nombre del Trino Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Verso 8, Apocalipsis 2. Escribe el ángel de la iglesia de Esmirna: esto dice el primero y el último, el que murió y volvió a vivir. Conozco tus sufrimientos y tu pobreza. Sin embargo, eres rico. Sé cómo te calumnian los que dicen ser judíos, pero que en realidad no son más que una sinagoga de Satanás. Verso 10. No tengas miedo de lo que estás por sufrir. Te advierto que algunos de ustedes el diablo los meterá en la cárcel para ponerlos a prueba, y sufrirán persecución durante 10 días. Sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de la vida. El que tenga oídos, que oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que salga vencedor no sufrirá daño alguno de la segunda muerte. Señor, te damos gracias por tu palabra. Te pedimos que ella nos ministre, que cree conciencia en nuestra vida, y que podamos ser una iglesia que imita a la iglesia de Esmirna. Por Jesús te damos gracias. Amén y amén. Tomen asientos, hermano. Póngase en el delantal, agarren sus tenedores y cubiertos, y vamos a comer de la palabra de Dios. El tema de hoy es Esmirna, la iglesia sufriente. Esmirna, la iglesia sufriente. En el mensaje pasado, para dar siempre me gusta conectar el mensaje anterior con el siguiente, basado en Apocalipsis 2, del 1 al 7, tratamos el tema de Éfeso, la iglesia del amor perdido. Y vimos que Jesucristo, el Señor, elogió a esta iglesia por su arduo trabajo. Era una iglesia que trabajaba fuerte, por su conocimiento doctrinal que le permitía discernir a los falsos maestros y profetas. Pero Jesucristo le reprendió a esta iglesia de Éfeso por haber descuidado su primer amor por Él. Parecía fantástica esta iglesia, pero una cosa tenía Jesucristo contra ella, que es que había descuidado su primer amor. Jesucristo le da el mandato a la iglesia de Éfeso de que se arrepienta, porque de lo contrario entonces iba a dejar de existir como iglesia en la ciudad de Éfeso. Y según la historia, exactamente fue lo que pasó, porque esta iglesia aparentemente y alegadamente no se arrepintió, no regresó a la vida de antes, a ese primer amor. Ahora, hoy queremos pasar a esta segunda iglesia, que es bastante diferente a la iglesia de Éfeso. A la iglesia de Éfeso vemos que Dios le dio elogios, pero también le dio una gran reprensión. Y esa reprensión, al no recibirla, la llevó a que Cristo pues dejara de que esta iglesia existiera, permitió de que dejara de existir. Ahora, la iglesia de Esmirna, el tema de hoy, como dije,
Esmirna, la iglesia sufriente, es la segunda iglesia que se presenta en el capítulo 2 de Apocalipsis de Asia Menor, del área de Asia Menor. Y para que vayan entendiendo un poco, la carta principal o la primera carta a la iglesia de Éfeso fue como la primera parada que se hizo. De ahí surgieron las cartas y de ahí luego fueron repartiéndose las demás cartas. Aquí no tengo un mapa, pero iba de Éfeso a Esmirna y así iba subiendo por el área, iba en un orden. Hoy, en la segunda carta, que queda en Asia Menor, veremos primeramente el autor y escritor. Todas estas cartas tienen algo similar, y es que tienen un formato casi idéntico, aunque la esencia de las cartas es distinta. Y queremos ver primero el autor o escritor de esta carta de Esmirna, a la iglesia de Esmirna, y la ciudad de Esmirna. Vamos a leer el verso 8, estamos en Apocalipsis 2:8, no se me salgan de la Biblia para que vayan siguiéndome. Y aquí, Cristo, dice aquí que Cristo escribe al ángel de la iglesia de Esmirna. Esto dice el primero y el último, el que murió y volvió a vivir. Cuando se habla de ángel aquí, no se está hablando de un ángel, una criatura angelical, el espíritu, que es un espíritu, sino que se está hablando del pastor o el líder de esa congregación. Ahora, el autor y escritor de estas palabras se presenta aquí como primero y último. Yo soy el primero y último, así se presenta el autor, el que murió y volvió a vivir. Estos son los títulos que se le dan al autor de esta iglesia y son importantes. Vamos a ver. Esto se refiere a Cristo el exaltado, y el título, el primero y el postrero, es un título que se usa en el Antiguo Testamento, no es algo nuevo. Ese título de el primero y el último se usa en el Antiguo Testamento para referirse a Dios mismo. En Isaías 48:12 dice el verso: escúchame, Jacob, Israel, a quien he llamado. Yo soy Dios, yo soy el primero y yo soy el último, dice Dios, Jehová de los ejércitos. Entonces vemos claramente que el primero y el último es un título para referirse a la deidad que es Dios. Ahora, entonces, en el Nuevo Testamento también vemos el título de el primero y el postrero, que se refiere a Cristo de igual manera como que es Dios, como que Cristo es de la misma naturaleza de Dios. Por eso Cristo dice: yo soy el primero y el último, o la versión Reina Valera dice el primero y el postrero. Ahora, Dios es eterno y no puede morir, porque entonces aquí vemos en la segunda parte donde da un segundo título y dice que además Cristo se presenta como el que murió y volvió a vivir. Pero esto causa cierta aparente contradicción, porque si Cristo es Dios, no puede morir, porque Dios no puede morir. Por tanto, ¿cómo reconciliamos estas palabras donde dice que Él que murió y volvió a vivir? Ahora, sabemos que en este caso se refiere al Cristo encarnado, Dios hecho hombre. Dios no puede morir, pero al encarnarse en la persona de Cristo como un humano, Jesucristo o Jesús sí murió. Esto hay más que decir, es más complejo, pero no queremos entrar en los detalles.
Ahora, este texto de Primera de Pedro 3:13, da claridad a lo que estamos hablando, porque así lo afirma. Primera de Pedro 3:18, dice que Cristo sufrió la muerte en su cuerpo. Pues Cristo sí sufrió la muerte en su cuerpo humano, pero el Espíritu hizo que volviera a la vida. Entonces estamos refiriéndonos a la persona de Cristo, que era plenamente Dios, pero era plenamente ser humano. Y así se reconcilia esta aparente contradicción. Ahora, Cristo se presentó como el primero y el postrero, como el que murió y volvió a vivir para consolar a la iglesia de Esmirna, que estaba siendo ferozmente perseguida. A propósito, adrede, Dios se le presenta a esta iglesia como el primero y el postrero, como el primero y el último, dando a entender: yo soy Dios mismo. Y se le presenta también como que él murió y vivió. Y esto era como para darle un ánimo a esta iglesia y consolarla, porque estaba sufriendo por causa de la persecución feroz que tenía esta iglesia. En primer lugar, Cristo, el Dios Todopoderoso, le sostendría a la iglesia de Esmirna en la persecución. Y segundo, Cristo, quien murió, pero volvió a vivir, ahora estaría con ellos aún después de la muerte a manos de sus perseguidores. Juan 11:25 dice: Jesús dijo: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí vivirá aunque muera. Y todo el que vive y cree en mí no morirá jamás. Pasemos a dar un vistazo entonces al segundo punto. Ya vimos el autor, ya vimos los títulos del autor, que es Jesucristo, que se llama el primero y el último, y también el que murió y vivió. Ahora, en segundo lugar, la iglesia en Esmirna. Vamos a ver algo de la iglesia de Esmirna. Todo lo que sabemos de esta iglesia lo encontramos solamente en esta carta. No hay más datos en cuanto al origen de esta iglesia. Solamente lo que sabemos de ella está en esta pequeña y cortos versos en esta carta. Pero es posible que esta iglesia fuera fundada por Pablo o por algún converso del apóstol Pablo. Es posible, pero no lo sabemos. No lo sabemos. La palabra Esmirna tiene un significado particular que es muy interesante, porque la palabra Esmirna se relaciona mucho con la situación con la cual la iglesia de Esmirna estaba pasando. Y la palabra Esmirna significa mirra, M-I-R-R-A, que era una sustancia que se usaba para perfumar y también para ungir los cadáveres muertos como especie aromática. Fíjese, cadáveres que están muertos, ¿no? Por supuesto. Y que, sin embargo, al ponerle este ungüento, la mirra, en vez de salir la pudredumbre de ese cuerpo muerto, lo que salía era un aroma especial. Comenta un autor, haciendo una comparación con esto, que la asociación con la muerte describe perfectamente a la iglesia sufriente de Esmirna como la mirra que se producía al machacar una planta aromática. La iglesia en Esmirna, oprimida o machacada por la presión
despidió el aroma fragante de fidelidad a Dios. En otras palabras, vemos el contraste y vemos que aunque Esmirna estaba en persecución y sufrimiento, eso era un olor grato para Dios. Y vamos a ver luego por qué. Ahora veamos algo de la ciudad de Esmirna. Ya vimos algo de la iglesia de Esmirna. Ahora vamos a ver de la ciudad donde se encontraba esta iglesia. Es importante conocer el contexto un poco para comprender mejor los versos. Entonces, la ciudad de Esmirna, esta ciudad antigua de Esmirna, era llamada la corona de Asia y corresponde en la actualidad a Izmir en Turquía. Todavía está en ese lugar, pero se conoce hoy como Izmir en Turquía. Dicho sea de paso, hasta el día de hoy hay creyentes cristianos allí. Hasta el día de hoy. No lo mismo, no aconteció igual con Efeso. Era la ciudad más bella en Asia Menor y un centro para la ciencia y la medicina. Qué interesante. Tenía una lealtad, este es el punto negativo, tenía una lealtad tan intensa a Roma que resultó en un culto fuerte al emperador como Dios. Ellos adoraban al emperador como si fuera un dios. Se expandía una gran colina cubierta de templos. Tenían muchos templos, no templos cristianos, no para Dios. En un extremo de la colina estaba el templo Cibeles y en el otro el templo de Zeus. Entre ambos extremos se hallaban los templos de Apolo, Esculapio y Afrodita. Podemos ver cómo esta ciudad estaba sumergida en paganismo y idolatría. Era hermosa físicamente, pero estaba plagada de templos paganos y adoración pagana a dioses falsos. Entonces no había ningún lugar para Dios. Y en medio de todo este paganismo había una iglesita por allí llamada Esmirna, una iglesita por allí. Pero vamos a ver el valor de esta iglesia. Por eso era que es fácil entender que, dada la circunstancia que se vivía en la ciudad de Esmirna, esta pequeña iglesita era perseguida ferozmente. Ahora veamos el verso 9 y comenzamos a ver entonces el elogio que da Cristo a esta iglesia. Luego le da un mandato a esta iglesia y finalmente le da un consejo. Noten inmediatamente que al leer todos los versos, del verso 8 al 11, no van a ver ninguna reprensión. No van a ver ninguna reprensión en esta iglesia. Lo que hay es elogio, consejo y un mandato y un consejo que Cristo le da. Veamos el verso 9 y aquí vamos a saber el elogio de Cristo a la iglesia de Esmirna. Y Cristo dice en el verso 9, capítulo 2 de Apocalipsis: yo conozco tus sufrimientos y tu pobreza, sin embargo eres rico. Sé cómo te calumnian los que dicen ser judíos, pero que en realidad no son más que una sinagoga de Satanás. Y aquí vemos, hermanos, a Cristo que le conoce, que conoce muy bien los detalles, la situación en la cual se encontraba esta iglesia, mostrando que Él siempre está
al tanto de lo que acontece con su iglesia. Por si usted no lo sabía, él sabe exactamente qué pasa en cada una de su iglesia. Y él estaba al tanto y le hace saber a la iglesia de Esmirna que él está al tanto de lo que está pasando y le va a elogiar en cuanto a esto. Jesucristo comienza a señalar a la iglesia de Esmirna lo que conocía de ella. Y Cristo afirma nuevamente el verso 9. Cristo afirma y le dice a la iglesia de Esmirna: yo conozco tus sufrimientos. Póngase a pensar, ¿cuántas veces usted y yo nos ponemos a pensar cuando pasamos por una prueba? ¿Sabrá Dios lo que estoy pasando yo? Es más, si no lo decimos, lo pensamos. Y es más, pensamos y nos sentimos, porque lo que usted piensa se torna en un sentimiento y el sentimiento se vuelve en una acción. Entonces nos empezamos a pensar, bueno, Dios no está en todo esto. Él ni se ha enterado de lo que estoy pasando. Y entonces usted comienza a sentirse deprimido, sin esperanza, como que no tiene solución. Y luego no solamente se siente así, comienza a actuar y a hablar así. Eso es realmente, eso es pecado, hermano. Eso es falta de confianza en Dios, es duda de Dios, es no entender que Dios está con nosotros hasta el fin de nuestra vida. Él siempre está ahí, aún en medio del problema. Entonces, Cristo afirma: yo conozco tus sufrimientos. Y no solamente conozco tu sufrimiento, sé también de tu pobreza. Usted cuando está pelado, cuando no tiene trabajo, cuando pasan circunstancias, aquellos que quizás no son pudientes, pues él conocía los sufrimientos de Esmirna y su pobreza, pero dice: sin embargo, eres rico. Oye, pero eso es una contradicción. Eres pobre, pero eres rico. Eso lo vamos a ver. Primero, vamos a ver aquí que Cristo hace referencia a los sufrimientos o tribulación, como lo dice otra versión, de la iglesia de Esmirna, y eso significa literalmente, el sufrimiento significa intensa presión. Esta iglesia estaba pasando por una intensa presión. Imagínese usted en su peor momento con un dolor de migraña. Era intenso. Una intensa presión que la iglesia de Esmirna estaba pasando, de la persecución del pueblo pagano, gobernantes, incluso algunos compatriotas judíos también estaban en contra de esta iglesia. ¿No le pasa a usted que a veces los mismos hispanos son los que... o los de la casa? Pues nada nuevo hay debajo del sol. Tenía en contra paganos, un pueblo pagano, gobernantes paganos que les perseguían, y encima de eso un grupo de judíos pudientes que también les perseguían. Esta intensa presión o tribulación o sufrimiento la causó la fidelidad que tenía la iglesia de Esmirna al Señor. Había solamente una razón sencilla por qué la iglesia de Esmirna estaba pasando por estos sufrimientos, dolores de cabeza, tribulaciones, esta intensa presión. Una razón, una nada más: ser fiel a Cristo. Una. Sigue pasando hasta el día de hoy. La iglesia de Esmirna, por su serio compromiso con su Señor y Salvador, no cedía a la presión de la cultura idólatra, pagana que le rodeaba. Y eso, por supuesto, le costó una gran persecución. Ahora, la cultura, en tiempos de Esmirna, la cultura de Esmirna era muy devota a Roma,
y por tanto ellos hicieron culto y adoraban al emperador como Dios, como ya mencioné. Era parte de la cultura. Esa era la religión. Hay que adorar al rey como Dios, al emperador. El que no lo haga está mal. Es más, el ateo en ese entonces eran los cristianos, ¿sabían? Desde la perspectiva de ellos, los ateos eran los cristianos, que no creían en Dios. ¿Qué Dios? El emperador. Y eso se castigaba a muerte. Los cristianos de la iglesia de Esmirna se negaban rotundamente a tal práctica, por supuesto, y por tanto enfrentaron gran persecución de todo el gobierno. Los ciudadanos de Esmirna eran politeístas, o sea, servían a muchos dioses, mientras que los cristianos eran monoteístas, adoraban solamente al único y verdadero Dios. Esto era otra razón para que la iglesia fuera perseguida vilmente, como vieron un poquito del video. Eso era en los coliseos, así se daba. Ahora, para colmo de esto, como ya mencioné y el texto menciona, había un grupo de judíos no cristianos que calumniaban, que choteaban, por usar una palabra jíbara de Puerto Rico, que choteaban, que hablaban, que chismoseaban, que calumniaban a los propios de su raza y le decían al gobierno: mira, estos son cristianos, están adorando a Dios, vayan allá y hagan lo que tengan que hacer, persíganlo. Calumniaban a los cristianos de la iglesia de Esmirna ante el gobierno, y por eso Cristo dice aquí en el verso: yo sé, dice Cristo, yo sé cómo te calumnian los que dicen ser judíos, pero que en realidad no son más que una sinagoga de Satanás. Están de parte del diablo. Y yo lo sé. Tú sufres, tú eres pobre, te persiguen hasta los propios de tu raza. Yo lo sé, dice el Señor. Entonces, sus propios compatriotas judíos le perseguían, y por eso también padecían los creyentes de la iglesia de Esmirna. También, ahora Cristo hace referencia no solamente a los sufrimientos de esta iglesia, sino que Jesucristo también le hace ver que Él conoce también, hace referencia a la pobreza de la iglesia de Esmirna, y al mismo tiempo dice que es rica. Eso parece una contrariedad. Esta congregación era pobre, pero su pobreza era en recursos económicos. Era una iglesia muy pobre. En recursos económicos, gran parte de los creyentes dependían de sus amos, pues eran esclavos. En ese entonces, no es la misma esclavitud que usted conoce acá en América, que es otro. Eran esclavos, muchos de ellos eran esclavos voluntarios y eran esclavos por necesidad. Dependían de la bondad de los amos, si eran bondadosos. Por tanto, estaban a merced de lo poco que apareciera y prácticamente estaban desamparados. Aún los pocos hermanos que tuvieron alguna vez alguna posesión lo perdieron por causa de que eran creyentes, y por tanto fueron perseguidos y le arrebataban cualquier posición que hubieran tenido. Estamos hablando, hermano, de una iglesia en aprietos, que existen hoy, por si no lo saben, existen. Y eso pasó muchos años atrás, eso va muchos años, que un pastor desde el púlpito, pastor muy conocedor, siempre se me queda esto, se atrevió a decir: la iglesia de hoy está bien, no hay persecución, y eso me dio una ira a mí, una ira santa, una indignación. ¿Cómo puede decir? Es que él no ha mirado allá en los lugares de Europa, cómo hay, en los lugares comunistas, cómo hay iglesias sufriendo.
similarmente a esta iglesia. Eso existe hoy. Luego le voy a dar un reporte. Entonces, aún pocos hermanos que tuvieron posesiones la perdieron a causa de la persecución. Y esta iglesia, a pesar de su gran sufrimiento, su gran carencia, a pesar de todo esto, hermano, esta es la parte que Cristo elogia. Y la parte que tenemos que aplicar. A pesar de su sufrimiento y su gran carencia, esta iglesia no se derrumbó, no se tomó pena, no se quejó, no se puso a llorar, no se dio al problema y no abandonó su amor por Cristo como lo hizo la iglesia de Éfeso. No le importó, no se dio. Por el contrario, la iglesia de Esmirna, la iglesia sufrida y pobre, permaneció firme y fiel a su Señor Cristo a pesar de la vil persecución que tenía y a pesar de su pobreza económica. Fue fiel al Señor. Y es por esto que Jesús la anima con las palabras en el verso 9, luego de decirle que sé que eres pobre, le dice, pero eres pobre, pero sé que eres, dice, tú, iglesia de Esmirna, eres rica. Ya sabemos que no era rica financieramente, económicamente. ¿A qué se refiere Cristo aquí? Era rica espiritualmente. Rica. Aunque sean pobres económicamente, eres rica espiritualmente, le dice Cristo. Y eso es lo más importante. Tu riqueza espiritual no es el templo, ni la cantidad de personas, ni las finanzas que posees, sino el compromiso espiritual y la fidelidad que tienes conmigo. Eso era lo importante para Cristo. Hoy piensan que es lo contrario, y por eso es que está el falso evangelio de la prosperidad. Dinero, finanzas, personas, que esto ha sido una presión grande para muchos pastores que tienen iglesias pequeñas como nosotros, porque vemos todo el mundo, pues yo eso es lo que quiero, pero es que Cristo no le interesa eso, nunca le ha interesado eso, porque aquí se trata de los verdaderos creyentes que son fieles, que aman a Dios y que permanecen hasta la muerte si es necesario. Esos son los verdaderos, esos son los salvos, esos son los que van a morar con Cristo en algún momento. Los que al venir la prueba, patita para que te quiero, ahí es que se sabe que nunca fueron creyentes verdaderos. Entonces, tu riqueza espiritual no es el templo, como ya dije, ni la cantidad de personas, ni las finanzas, sino el compromiso espiritual y la fidelidad que tenía esta iglesia para con su Señor Cristo. Entonces ahora, luego de Cristo elogiar a estos creyentes en Esmirna por su compromiso y fidelidad a Cristo, ahora va a pasar a darle un mandato, que a Cristo las elogia a esta iglesia, elogia a los creyentes, a esta congregación. Tú estás sufriendo, tú eres pobre, pero para mí tú eres rica, porque eres fiel a mí. Y ahora Cristo pasa a darle un mandato en el verso 10. Y Cristo le dice a la iglesia de Esmirna, no tengas miedo. ¿Quién no ha tenido miedo aquí? Por supuesto, el que no es humano no va a tener miedo, pero como humanos a veces temblamos y tenemos temor de las circunstancias. Y Cristo lo que hace con esta iglesia, si ven, no la reprende ni una vez, no la reprende, porque estaba haciendo bien. ¿Qué tenía? Estaba en el primer amor con Cristo.
amaba a Cristo, tenía un compromiso con Cristo y no le importaba la persecución, que no le importaba, porque estaba amando verdaderamente a Cristo, como discutíamos esta mañana en la escuela bíblica. Y el mandato que Cristo le dice es: no tengas miedo de lo que estáis por sufrir. Oye, entonces Jesús está diciendo: tú estás sufriendo y vilmente, pero ¿sabe qué? Todavía estás por sufrir más. Qué consuelo, ¿ah? Bueno, el consuelo está en decirle: no temas, que aunque vas a sufrir, yo voy a estar ahí contigo, porque tú me eres fiel. Entonces repito el verso: no tengas miedo de lo que estás por sufrir, mi iglesia. Te advierto que algunos, solamente algunos de ustedes, el diablo, porque Dios usa el mismo diablo para su propósito, los mantendrá en la cárcel para ponerlos a prueba. Y aquí es que está el detalle: para ponerlos a prueba, y sufrirán persecución, pero va a ser durante 10 días. Va a ser intenso, es candela, pero va a ser corto. Aquí el Señor Jesús les advierte a la congregación en Esmirna que aún tendría más persecución, pero les manda a que no tengan miedo de lo que están por sufrir, y ese sufrimiento vendría solamente a algunos de ellos al ser metidos en la cárcel y sufrir persecución de parte del mismo diablo solo por un corto tiempo. Aquí el corto tiempo que menciona aquí es 10 días. Hay diferentes interpretaciones, pero lo más práctico es usar el sentido natural que se presenta: 10 días. Ahora, Jesucristo estaría con ellos, fortaleciéndolos, así como estuvo con los discípulos y le había dicho en aquel tiempo a los discípulos en Juan 16:33, que en este mundo, y aquí está la garantía, hermano, usted vive, y si usted piensa que no va a tener problema, y aquí si yo le pregunto a ustedes, ¿tienen problema? No hay uno que no me vaya a decir: sí, yo tengo problema. Y no solamente eso, se va a deleitar en decirme: mire, pero y escucha lo que tengo. Número 1, número 2 y número 3. Va a empezar con usted, luego, o quizá empieza con su esposa o su esposo, porque siempre señalamos para afuera, no para acá. Y comienza la lista, y aquí en la escuela los hijos y el trabajo, y me da la lista. Porque la realidad que Jesús está afirmando aquí es que en este mundo afrontaremos aflicciones. Eso es un hecho. Así que ya sepa esa. En este mundo, dice Jesús, afrontarán aflicciones, pero anímense, dice la versión internacional. Anímense. La otra versión dice: pero confíen o no teman. Yo he vencido al mundo. Yo lo he vencido, tú estás conmigo, yo estoy contigo. Vas a tener problemas, las tienes, no te preocupes. No tengas miedo, confía. Yo voy a estar contigo. Y es lo mismo que le quería decir a la iglesia de Esmirna. Ahora, fíjense en el verso 10, en las palabras que Jesús, que Cristo les advierte, donde dice: el diablo los meterá en la cárcel. ¿Con qué propósito? Miren lo que dice aquí: los para, cuando hay un para que yo digo, haga un pare y analice. Para ponerlos a prueba. Oh, entonces hay propósito. Los problemas, los sufrimientos de la vida en nuestra vida, Dios los permite con propósitos. No son en balde. Para ponerlos a prueba, dice Cristo a la iglesia de Esmirna. Y aquí vemos que ser perseguidos y encarcelados tenía como meta, tenía como fin, tenía como propósito ser puestos a prueba.
La pregunta que sale naturalmente de aquí, pero ¿para qué ponerlos a prueba a esa iglesia o a cualquier iglesia? ¿Para qué? Bueno, 2 de Corintios, Pablo nos da una lección que él aprendió. La aprendió. Y nos ayuda a entender para qué Dios a veces nos pone a prueba. O pone a la iglesia a prueba. O puso a la iglesia de Esmirna a prueba. Y en 2 de Corintios 12, pasaje muy popular, muy conocido. 2 de Corintios 12, 9 y 10 nos va a ayudar a entender el propósito de la prueba que Dios permite muchas veces para con nosotros y para con su iglesia. Y Pablo dice en 2 de Corintios 12, 9, pero Dios me dijo, esto es algo que aprendió de Dios, pero Dios me dijo, te basta con mi gracia, pues mi poder se perfecciona en la debilidad. El mundo espiritual, como yo le hablaba a mi hijo una noche atrás, el mundo espiritual es a la inversa al mundo natural. En el mundo natural, el más fuerte es el vencedor, ese que tiene éxito, ese es el que va, el que aplasta a los demás. No. En el mundo espiritual es la inversa. Cuando eres débil, es que eres fuerte. ¿Qué cosa? Pues Jesús y Dios le dijo, te basta, Dios le dijo a Pablo, te basta con mi gracia, pues mi poder se perfecciona en la debilidad. Pablo entonces llega a la siguiente conclusión, mira lo que dice. Por tanto, gustosamente, Pablo ahora aprendió y dice, bueno, ya está bien, yo ya entiendo, pues ahora gustosamente voy a aprender la lección y voy a hacer lo siguiente. Pablo dice, por tanto, gustosamente ahora haré alarde de mis debilidades. Ahora yo voy a quedarme tranquilo y cuando yo me sienta débil, entonces que te voy a glorificar y me voy a sentir bien. Cambio de perspectiva. La perspectiva, hermano, hay que quitarse los lentes de nuestra perspectiva y poner los lentes de Dios, de Cristo, para ver las cosas como Dios las ve. Y entonces tenemos paz, tranquilidad, porque vemos las cosas como Dios las ve. Y Dios no las ve de manera restringida, sino hay un panorama mucho más amplio. Y Pablo dice, gustosamente haré alarde de mis debilidades, para que permanezca sobre mí el poder de Cristo. Yo quiero ese poder, pero que esté siempre fluyendo en mí. Entonces cuando esté débil, me quedo tranquilo. Por eso, dice Pablo, me regocijo. Esto le rompe la cabeza a uno. Por eso me regocijo, me alegro, me gozo en debilidades, dice Pablo. Me gozo, me regocijo en insultos, escuche, en privaciones, en persecuciones y dificultades que sufro por causa de Cristo. Porque cuando soy débil, aprendió Pablo, porque Dios le dio la lección, entonces es que soy fuerte. ¡Wow! Póngase a meditar en eso y eso es otro sermón. En serio. Eso es algo que tenemos que aprender a vivirlo, a aplicarlo como le costó a Pablo. Que me cueste a mí no es nada. Pero Pablo lo entendió. Entonces, esto lo podemos resumir de la manera siguiente. El resultado de la prueba y el sufrimiento en la iglesia verdadera, sea la de Esmirna o cualquier iglesia que es genuina, es que la hace más fuerte. La prueba y el sufrimiento hace al creyente, a la iglesia, más fuerte, más dependiente de Dios, más fiel, más pura, más consagrada a Dios. A que usted no busca a Dios cuando las cosas le van bien. Te juro que no. Usted como que se echa para atrás y dice, bueno, ya, estoy comodito, estoy bien. Pero cuando le pinchan el callo, cuando tiene problemas, ¿qué usted hace? Ay, Dios mío. Hasta el ateo, que dice que es ateo, no existe tal cosa, dice, ay, Dios mío.
¿Cuándo? Cuando hay que sufrimiento. Sea su esposa, sea su esposo, sea su hijo, sus hijas, su hermano, pariente, lo que sea, el trabajo. Usted como que hace un pare y dice, espérate, ay, tengo que ir a algún lugar. Dios, ¿de dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová. ¿Cuándo? Cuando hay pruebas. Entonces es importante y Dios usa la prueba, la permite, no solamente la permite, Dios la envía. ¿Me está escuchando? Dios envía el sufrimiento, Dios envía la prueba y Dios envía al mismo Satanás a que sea el instrumento para que al final ¿quién lleva la gloria? Dios lleva la gloria. Y usted aprende y usted crece. Así que tiene su propósito la prueba. Aquí vemos además que cuando la iglesia vence la prueba, cuando la iglesia aprende como Pablo en su debilidad se somete a Dios y vence la prueba, porque la prueba no va a ser eterna. Cuando vence la prueba el creyente, la iglesia verdadera, se demuestra que Satanás nunca puede destruir la fe de los hijos de Dios. Entonces tiene un propósito doble. Esto, Dios se glorifica. Usted aprende, usted crece, comienza a depender de Dios y el diablo queda avergonzado y se da cuenta que no se puede meter con un hijo de Dios que tiene la fe y la confianza en Él, en Cristo. Porque siempre va a vencer Cristo. Tremenda lección. Se demuestra que Satanás nunca puede destruir la fe de los hijos de Dios. Y esto ha sido una verdad en toda la historia de la iglesia. Si comenzamos a hablar de esto, es mucho más tiempo. Finalmente, vamos al verso 10, la segunda parte. Luego del elogio que da Cristo a la iglesia de Esmirna, porque a pesar del sufrimiento ha sido fiel, le dice que es rica espiritualmente, luego le da este mandato, le dice no temas, no temas. Y ahora finalmente Cristo da un alentador consejo a la iglesia de Esmirna. Y en el verso 10, Apocalipsis 2:10, la segunda mitad dice: sé, iglesia de Dios, creyente, hermano, iglesia de Esmirna, le dijo, sé fiel hasta la muerte. No sea fiel solamente hasta cierto momento, no, sino hasta el momento que si es necesario te van a matar, sé fiel. Y lo va a hacer si eres creyente genuino. Si no, va a echar un pie. Y ahí el que decía ser se muestra que nunca fue, si huye. El consejo aquí de Cristo a esta congregación es hacer fiel a Él hasta morir si era necesario. Si era necesario. Permítanme concluir el texto, que no lo termine. Cristo dice: sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida, o sea, la vida eterna. El que tenga oído, que oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que salga vencedor, y los vencedores, ¿quiénes son? Los creyentes. Todos los creyentes somos los vencedores. Esto es un título para creyente, es lo mismo que decir creyente. Repito, el que salga vencedor o el creyente que va a vencer no sufrirá daño alguno de la segunda muerte. No va a venir la segunda muerte para ti. Entonces, repito, el consejo de Cristo a esta iglesia, a esta congregación, era de ser fiel hasta morir si era necesario. Esta fidelidad hasta morir significa que recibiría la corona de la vida, y la corona de la vida es una referencia a la vida eterna, a la vida eterna. Los cristianos verdaderos o verdaderamente salvos siempre han permanecido fiel hasta la muerte. Escuchen esto: el cristiano verdadero siempre ha permanecido fiel y
Si es necesario hasta la muerte, si están en la situación de que tienen que morir, lo van a hacer, porque tienen un compromiso real con su Señor. Quisiera hablarle tanto, porque esta iglesia tiene tanto que dar. Fui tan edificado que quería hacer hasta una segunda parte, pero con esto espero que sea suficiente. Un gran ejemplo de esto, hermano, fue el pastor de la iglesia de Esmirna. Escuche esto está en la historia. Esto está en la historia. Se llama Policarpo. El pastor de la iglesia de Esmirna, Policarpo. Policarpo fue el pastor de la iglesia de Esmirna 50 años después de la muerte de Juan. 50 años después de la muerte de Juan, Policarpo fue el pastor. Y Policarpo fue quemado vivo a la edad de 86 años. Solamente tenía 6 años más que mi hermano Tony. ¿Ah? Que mi hermano Tony tenía 6 años más. Está en el subconsciente, no te preocupes. Entonces, Policarpo fue quemado vivo a la edad de 86 años por negarse a adorar al César, porque el César era considerado que Dios. Y este viejito de 86 años, pastor de la iglesia de Esmirna, esto está escrito en la historia, hermano, conoció a Juan. Mira lo que pasó. Se dice lo siguiente. Se dice que se le preguntó a Policarpo, luego que lo arrestaron y lo llevaban para acabar con él por ser cristiano, y aunque lo respetaban y le tenían consideración al ver que él no le importaba. Esto fue lo que aconteció, y esto está escrito en la historia. Se le preguntó a Policarpo: ¿qué tiene de malo decir el César es el Señor y ofrecerle sacrificios y así salvarte de la muerte? Eso le preguntó, o le dijo uno de los guardias que lo estaba llevando para juzgarlo. Policarpo le dijo, o le respondió: no voy a hacer lo que ustedes me aconsejan. Entonces le replicaron y le dijeron a Policarpo: maldice a Cristo, maldícelo. Y Policarpo dijo: le he servido a Cristo por 86 años, y él jamás me ha hecho ningún mal. ¿Cómo voy a blasfemar contra mi rey que me salvó? Ay, Dios mío, qué lindo. Si vanamente crees que voy a juzgar o a jurar por el supuesto poder divino del César, como dices, y si pretendes no saber quién soy, escucha bien claro quién soy. Yo soy cristiano. Esto es en el medio de la muerte, hermano. Iba camino a ser quemado. Me amenazas, dice Policarpo, con un fuego que arde por un poco de tiempo y luego se extingue, pero tú no sabes nada del fuego que trae el juicio verdadero, ni del castigo eterno que aguarda a los malvados. Policarpo continúa: pero, ¿qué esperas? Haz lo que vas a hacer. Cuando el fuego estuvo preparado, Policarpo se quitó su vestimenta y él le dijo: déjenme como estoy. Aquel que me da fuerza, que es Cristo, para soportar el fuego, me va a ayudar a permanecer en las llamas sin moverme, aunque no esté sujeto con clavos. Y mirando al cielo, Policarpo hizo una oración. Quería traer la oración para que la escucharan, pero es demasiado larga. Esto es un creyente verdadero, que si le toca morir por Cristo, está dispuesto a hacerlo.
Adivinen qué pasó con otros que estaban aparentemente como miembros de la iglesia de Esmirna. Echan un pie. ¿Por qué? Porque en la prueba y el sufrimiento por Cristo realmente uno que es hipócrita, que vive doble vida y que no lo es, no va a dar su vida por nadie. Es más, aquí está mi esposa, toma, mátala. Este es mi hijo, aquí está. Yo no fui, fue ella, fue él. Eso va a ser. Pero el creyente verdadero, como esta iglesia, que es una iglesia sufrida, Dios le elogia, le da un mandato y le da un consejo y está dispuesto a dar su vida. Finalmente el verso concluye Cristo y dice en el verso 11: el que salga vencedor no sufrirá daño alguno de la segunda muerte. Y esto quiere decir que aunque los cristianos puedan morir físicamente, no van a tener la segunda muerte, que es en el infierno. No la van a tener porque son creyentes verdaderos. Irán con Cristo. Conclusión, y cantamos un cántico. La iglesia de Esmirna representa a la iglesia pobre, sufrida y perseguida de hoy, pero que a pesar de eso permanece comprometida, permanece fiel a Cristo, su Señor y Salvador, aun si le es necesario morir. Hoy día tenemos muchas iglesias y mucho pueblo en diferentes lugares que están siendo perseguidos, hermanos. Solamente le voy a leer el título de esta noticia. La saqué de la revista Newsweek. La revista Newsweek, y nos vamos en media hora, así que no se preocupen. No empaquen todavía. Ya veo los preparativos. Sé fiel hasta el final del culto y la bendición la tendrás completa. Tranquilo, tranquilo, que todavía queda media hora. Mire esto, hermano, en serio. La persecución cristiana y el genocidio están peor ahora que cualquier momento en la historia, dice un informe. Esto viene de la revista Newsweek, que la encontré esta semana, y esto se hizo ya en el 2017. Y no le voy a leer, pero le voy a mencionar solamente parte del informe donde están algunas menciones de algunos países, donde dice que no solo los cristianos son más perseguidos que cualquier otro grupo de fe, sino que cada vez más personas están experimentando las peores formas de persecución, dice el informe. El informe examinó la difícil situación de los cristianos en China, Egipto, Eritrea, India, Irán, Irak, Nigeria, Corea del Norte, Pakistán, Arabia Saudita, Sudán, Siria y Turquía durante el periodo que va desde el 2015 hasta el 2017. La investigación mostró que en ese periodo de tiempo los cristianos sufrieron crímenes contra la humanidad y algunos fueron ahorcados o crucificados. Eso es hoy. ¿Oyó? Hoy. El informe descubrió que Arabia Saudita era el único país donde la situación de los cristianos no empeoraba, y eso es solo porque la situación no podía ser peor de lo que ya está. Y puedo seguir leyéndole, pero no quiero tomarle más tiempo para ayudar a los preparativos a ser más rápido. Pero hablando en serio, hermano, esto a mí me da mucho que pensar. Nosotros estamos muy comoditos. Y sin embargo, la iglesia que Dios elogia es la iglesia sufriente. La que sufre no por gusto o porque se lo buscó, sino la que sufre por Cristo, por obedecer a Cristo, por amar a Cristo, por ser fiel.